Buenas noches, amigos, buenas noches, amigas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Es un gusto, como cada jueves, estar con ustedes en esta noche para compartir un diálogo con la educación. El tema de hoy es importante, es esencial, porque permite comprender unas relaciones básicas para la educación, cuál es la relación que ésta tiene con el Estado. En sociedades como la nuestra, la educación es un derecho y es el Estado quien sostiene y debe hacerse responsable de su funcionamiento. Sin embargo, esta responsabilidad no es cumplida a cabalidad, como sabemos muchos de nosotros. No hay recursos suficientes, no hay propuestas curriculares pertinentes, no hay oportunidades posteriores a aquellos que han terminado su proceso educativo. En otras sociedades, la educación tácita o explícitamente, en cambio, no es un derecho, más bien es un servicio, con lo que la relación Estado-educación cambia y la educación en sí se transforma en otro bien a ser negociado quizás. Esta noche conversamos con la doctora Manuela Celi acerca de las relaciones entre la educación y el Estado y también exploraremos estos temas relativos al tipo de educación de acuerdo al estilo de Estado en que ésta se desarrolla. ¿Quién es Manuela Celi? Es la doctora Manuela Celi, obtuvo una maestría en estudios latinoamericanos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y es doctora en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Fue coordinadora de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador y ha trabajado también como consultora y analista política en el sector público. Fue docente de la UID y actualmente es docente del área de estudios sociales y globales de esta casa de estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar. Buenas noches, Manuela, un gusto tenerte con nosotros en Rompe el Muro. ¿Cómo estás? Buenas noches, Alexis, muchísimas gracias por la invitación y bueno, bien entusiasmada con esta conversación. Gracias por estar. De entrada, una pregunta quizás crucial. ¿El desarrollo de la educación depende del tipo de Estado o no? Sí, claro que sí. Tiene un poco que ver con la introducción que tú has hecho, ¿no? Cada estado tiene una forma de entender no solo la educación, sino también otros derechos, incluso desde la concepción de derecho. Yo creo que una forma de simplificar esto puede ser viéndolo en tres tipos de estados, ¿no? Tenemos ese estado soñado, el estado de bienestar europeo, que entiende la educación como un derecho y se asume como garante absoluto, en donde hay gratuidad, universalidad y un poco el criterio para escoger la educación tiene que ver con la cercanía de tu casa, básicamente porque sabes que no estás sujeto a un problema de calidad. El otro extremo, el Estado neoliberal, que es un Estado que se concibe desde la lógica del mercado, ¿no? El mercado no necesita controles del Estado, mientras menos Estado mejor, más libertades y ahí el tema individual es lo que pesa, ¿no? Si es que puedes, lo logras. Y esto se inserta un poco en la dinámica de la educación, entonces por lo tanto no es algo que el Estado tiene que garantizar y lo que provoca es una suerte de competencia, ¿no? Una competencia entre no solo del individuo, que el que puede paga una mejor educación, sino también una competencia entre las instituciones educativas. Y eso ya traducido, digamos, a la universidad, todos sabemos los problemas históricos que han existido con los endeudamientos de los chicos cuando van a la universidad en Estados Unidos, ¿no? Y como para ubicarnos en contexto, digamos, del tercer estado, el nuestro, que es una suerte de estado híbrido, y podemos desarrollar un poco más por qué es un estado híbrido, pero bueno, lo importante aquí es que apuntamos a una universalidad, pero no a una gratuidad necesariamente, y sí, efectivamente tenemos un sector privado que juega un rol importante y por lo tanto conviven el privado y el público, y esto de alguna manera también provoca una suerte de sistema en el que tiene más condiciones, desde el que puede acceder a una mejor educación, porque hay una pata coja en este tipo de estado, y es que la calidad no está asegurada en temas de educación en el sector público. Entonces, obviamente, incide el Estado porque es el encargado del financiamiento, y cuando decimos financiamiento es infraestructura, es
tecnología, es docentes, pero es docentes formados, es el tema de formar docentes que es fundamental, influye en temas de calidad, de fiscalización, incluso fiscalización de la educación privada, porque estamos hablando de un tema muy delicado para la sociedad como para que el Estado no se involucre también en el seguimiento y fiscalización de lo privado. Puede incidir incluso en temas de enfoque. Yo pensaba un poco analizando este tema, me acordaba que en el Museo de Eva Perón, por ejemplo, uno puede ver los textos de la época en donde dice, mi mamá me ama, el típico, y abajo dice, Perón y Eva me aman. Entonces, esos son los textos con los que se escolarizaba en ese momento. Obviamente tiene un enfoque. Y si lo pensamos a día de hoy, hace poco se retomó la materia de cívica, ¿no? En los currículums escolares, y eso tiene un sentido. Cuando la ministra dice vamos a retomarla, dice porque, entre otras cosas, el respeto a los símbolos patrios. Entonces ahí hay una lógica también de nacionalismo. Quizás en la época de Correa una lógica de incentivar la participación. Entonces, claro, son esos elementos. El tema de la centralización, descentralización, otra cosa que es muy importante en términos de Estado. Queremos un organismo rector que controle todo el sistema de educación, o queremos delegar territorialmente. Si es que hay un organismo rector, quizás tenemos más control sobre la calidad. Si lo delegamos a territorio, quizás lo que ganamos es un poco la especificidad del territorio, ¿no? La educación aplicada a territorio. Y más allá de todo esto, la sostenibilidad del sistema. Pues si el Estado no lo piensa, si no piensa ese sistema como sostenible, y podemos desarrollarlo más, pero como desde un enfoque general, porque no es solo la educación está conectada con otras cosas. Entonces, si el Estado no interviene, es muy difícil, ¿no? que funcione. Es interesante las aproximaciones que nos das en los diversos temas de relacionamientos, descentralización, desconcentración, como conceptos que han permeado, digamos, la estructura y recentralización también, ¿no? Hay casos en que se experimentó y se volvió a recentralizar. Y tú nos mencionabas los estilos de Estado, 3, en la educación, pero de manera general, en el amplio espectro de la teoría del Estado, ¿qué tipos de Estado hay? O sea, bueno, podríamos pensar en otro tipo de Estado. Digamos que el Estado de bienestar, para empezar, digamos, con la primera clasificación, no es uno solo. Cuando hablamos de Europa, hablamos de un Estado de bienestar. Sin embargo, cada Estado lo aplica de manera diversa y genera distintas relaciones público-privado. Habíamos hablado de Estado neoliberal, como el Estado contrario. Tenemos un Estado que también es el Estado desarrollista, de pronto el Estado de Taiwán, que fomenta, que inyecta mucho en la economía de su territorio, y asegura también derechos, ¿no? Pero que lo que busca es un poco ese empuje hacia el desarrollo desde los distintos ámbitos. Y bueno, el Estado como tal, digamos que los conceptos de estos súper clásicos, es decir, el Estado es esto y funciona así, un poco han ido desdibujándose, ¿no? Y cada territorio va construyendo, y eso pasa con el Estado híbrido, va construyendo su propia forma de adaptar estos grandes conceptos, porque la teoría siempre está como detrás de lo que va sucediendo, ¿no? Nosotros observamos el fenómeno y le damos un nombre, pero el fenómeno ya está dado como tal. Cuando yo decía, por ejemplo, el caso del Estado híbrido en Ecuador, y si miramos incluso durante las últimas décadas, es un poco como se ha ido conformando, ¿no? Cuando llega Correa al poder, hay un discurso fuerte hacia un Estado garante de derechos, que en el caso de la educación busca la universalización, busca un proceso de reforma hacia incluso aplicar ciertas tecnologías, hacia conectar ciertos sectores de la educación que no habían sido pensados como un proyecto general. Ahora, en la práctica hay muchas críticas sobre esto, ¿no? Se habla de un Estado que intervino demasiado en ciertas áreas y que termina siendo autoritario, de un Estado que de pronto impulsa la tecnología, pero es una tecnología que no funciona, de un Estado que dice vamos a asegurar una educación de calidad y no se forma a los docentes para responder a ese desafío, y entonces se va generando una suerte de Estado híbrido en donde tenemos desde dinámicas, desde discursos más socialdemócratas hasta lógicas que pueden ser calificadas como autoritaristas por determinados sectores de la sociedad, ¿no? Sí, de ahí tenemos fenómenos, el neoliberalismo, ¿no? Como lo anotaste con sus características, y en la educación irrumpe a la par que en el mundo, en los 80, y con una particularización en la educación. Pero actualmente hay una versión de este Estado neoliberal
que es el de Javier Milei en Argentina. No sé si ubicas como particularizaciones de este o quizás son matices más bien comunicacionales nada más. Mira, yo creo que el caso de Milei en particular es muy difícil de ponerlo dentro de las teorías clásicas del Estado, ¿no? Y creo que viene de la mano de un proceso que viene dándose durante las últimas décadas en América Latina y en algunos sectores del mundo, que tiene que ver, en el caso de Milei es un poco más arbitrario, ¿no? Él ha llegado a patear el terreno y a poner sus propias normas, pero también hay otras formas más sutiles de modificar, digamos, el Estado democrático dentro de sus propios márgenes, y eso es mucho de lo que se viene hablando en la ciencia política en los últimos años. Entonces, ya no necesitamos de pronto un gran sacudón, no sé, a través de las dramáticas dictaduras que se vivieron en la región. Ya no es esa la ruptura democrática, ya no es ese el quiebre de ese tipo de Estado, sino que son quiebres más sutiles. Son quiebres más sutiles en los que de pronto judicializo la política y politizo la justicia, ¿no? Y dentro de los márgenes de lo posible, anulo de pronto al contrario. O utilizo las reformas legales para acomodarlas al cierto tipo de gobierno que quiero tener y de alguna manera forzo el Estado para acomodarlo a un gobierno. Entonces creo que sí, el gobierno de Milei lo lleva al extremo, es casi una caricaturización de esto, porque realmente se salta muchos de los procesos, pero en paralelo vivimos también ese proceso a través del cual usamos las instituciones, o se usan las instituciones, para violentar el mismo Estado democrático como tal, ¿no? Uh-huh. Y claro, es esas particularidades que, como tú mencionas, también tienen órdenes en lo pragmático que salen de los parámetros teóricos. Y un poco lo has mencionado, pero ¿de qué manera incide el Estado en la educación? Cualquier Estado incide en la política pública, ¿no? Dice, mira, esta es la ley, de acuerdo al artículo tal de la Constitución, hago tal ley de educación y tal ley de educación superior, y de ahí vienen los reglamentos y tal. Esa es una. Otra es la que tú manifestaste, el discurso sutil de decir Eva y Perón te aman, que parece muy elemental, pero es profundísimo si es que analizamos cómo estás generando un proceso de gobernamentalidad desde muy pequeños, ¿no? en orientando ideológicamente a alguien. Quizás otras formas son el currículo como tal, pero ¿qué otros tipos, así como Estado? Tomando en cuenta, voy a darte mi perspectiva, del Estado como un instrumento de opresión de clase, ¿no? Es una visión marxista, hay otra visión weberiana, etc. ¿Cómo tú verías las maneras en que incide el Estado en la educación? Yo estoy totalmente de acuerdo con la posición que planteas. El proceso de escolarización es, no digamos uno de los primeros, pero sí uno de los más importantes mecanismos a través de los cuales nos adaptamos a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces es fundamental el papel que juega el Estado ahí. Y solo por acordarme otro tema que tiene que ver con los lineamientos. Se hizo una vez un estudio en España sobre los textos escolares, un estudio de contenido para ver cuántas veces se repetían ciertas palabras en los textos de historia. ¿Cuántas veces se repetía la palabra genocidio, por ejemplo, cuando se contaba la conquista de América Latina? Nunca, porque la historia que se cuenta es distinta. Y esto es un poco la educación, o sea, desde donde la contamos es el sistema que queremos perpetuar, porque la educación es lo que sostiene las bases del sistema, es lo que nos va a permitir aceptar lo que viene a posteriori. Y es por eso que una verdadera reforma de educación, y que es lo que haría falta de pronto en un lugar como Ecuador, es esa conciencia respecto de para qué es la educación, cuál es el sentido de la educación y por qué es un derecho, por qué tenemos que demandarla, porque en estados como el nuestro no estamos acostumbrados a demandarle al Estado algo, estamos acostumbrados a que el Estado nos agradecerle lo poco sí, o mucho que nos da. Sí, y a quedarnos, bueno, ya no hay luz, pues no debe haber cómo, una cosa así. Entonces, claro, ahí hay una educación previa para entender qué es la educación, qué es fundamental, y que no solo determina la escolarización primera, digamos, la escolarización, sino lo que vendrá después, y creo que eso también hace falta, ¿no? Esa comprensión de que la escuela tiene un vínculo directo, no solo con la universidad, sino también con el mercado laboral posterior y con lo que pasa en el país a nivel de ciudadanía, del tipo de ciudadano que tienes. El ciudadano del estado de bienestar tiende a tener
ciertos tintes más solidarios, ¿no? O sea, yo entiendo que vivo dentro de un sistema y que tengo que acatar ciertas cosas. Es ese contrato social. Te doy algo para que tú me devuelvas algo. El ciudadano del Estado neoliberal es un ciudadano individualista, competitivo y plano en términos de participación. O sea, ¿qué le voy a exigir a esto si esto es la ley de la competencia y es lo que me ha tocado? Y puedo, de alguna manera, tratar de mejorar las condiciones, pero eso es problema mío. Y claro, es lo que te decía hace un momento, en un estado como el nuestro, es como aceptar también, ¿no? De alguna manera aceptar. Creo que las voces que llevan durante años exigiendo derechos en determinadas áreas han jugado un papel fundamental y hemos tenido momentos de efervescencia social que han tenido los efectos, por ejemplo, de introducir el tema de los saberes ancestrales o la plurinacionalidad, incluso en los temas educativos, el aceptar que este es un país diverso y que eso tiene que estar involucrado en los currículos. Pero como no es una cosa permanente, como no es una concepción permanente de ese Estado que tiene que garantizar, de mi condición de ciudadano, tenemos estos altibajos como a día de hoy, ¿no? O sea, que todos nos preguntamos, ¿qué pasa en las calles? ¿No? El país se cae a pedazos, ¿qué está pasando en las calles? ¿No? Que hace falta esa efervescencia. Y no pasa mucho, aparentemente, ¿no? No pasa mucho desde un estilo particular, como anota Manuela, de educación, quizás tendiendo a que seamos sumisos, excesivamente sumisos, respetuosos, excesivamente reverentes al poder, ¿no? Más o menos así. Manuela, ¿en qué medida el Estado puede ser un garante de derechos? ¿O es meramente un discurso? ¿O meramente trata de generar una pantalla que esconde procesos particulares de los diversos grupos de poder que también tienen sus intereses, como en todas las áreas, en la educación? Efectivamente pasan las dos cosas, digamos, en la ciencia política tenemos esta mirada del tipo ideal de Weber, ¿no? Del deber ser, y pensamos desde ahí estos grandes modelos a seguir, cuando la realidad siempre termina rebasándote un poco y lo que deberíamos analizar es qué es lo que está pasando, cómo funciona, antes, desde mi perspectiva, ¿no? Antes que encajar ese deber ser, que sirve como referente para el estudio, pero que no necesariamente nos habla de lo que está pasando. El Estado debe ser un garante de derechos, obviamente, y si pensamos en contextos como el latinoamericano, aún más, porque son contextos con una desigualdad brutal, con una inequidad y con problemas estructurales que no hemos sido capaces de superar durante años. ¿Cuál es el rol del Estado en esos espacios? Pues es el único capaz de alguna manera igualar las cosas, de asegurarte equidad, inclusión, justicia social, que están relacionadas con temas económicos, sociales, y dos fundamentales en el tema de educación, que son los de la inclusión en términos étnicos, los de la inclusión en términos de género. Ese es el rol del Estado. Y a mí me parece que en términos de educación hay un tema más importante, que es que la educación es un derecho habilitador, que te habilita a otros derechos, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes acceso a eso, vas a tener, digamos que en condiciones óptimas, acceso a trabajo, por lo tanto, mejores condiciones de vida. Vas a tener acceso a participación y a intervenir en las decisiones que nos incluyen a todos. En teoría, movilidad social, ¿no? Pues mejora las condiciones de vida de tu generación que la de tus padres. En los hechos, ese sería, digamos, el escenario ideal. Y eso tiene que ver, digamos, un poco... Ahora, el tema de la movilidad social en América Latina es complejo, porque tiene muchas aristas, digamos, es un tema multidimensional. Y me parece que ahí puede ser interesante pensar un poco en lo que propuso hace ya varias décadas Amartya Sen, que tenía que ver con el Capabilities Approach. Entonces, él decía, no podemos medir el desarrollo solo como se ha venido midiendo hasta ahora, sino que el desarrollo está vinculado al bienestar y a la capacidad de elegir, ¿no? A la libertad para elegir. Y esa libertad para elegir depende de las capacidades que tengo, ¿no? Y eso en educación yo creo que es básico y es lo que permitiría hasta cierto punto la movilidad social. Entonces me formo y cuando me formo tengo acceso al tipo de trabajo que yo quiero y por lo tanto con el tipo de trabajo que quiero puedo tener este tipo de vida, pero resulta que es un sistema más complejo. Y yo creo que ahí es donde entra como esa idea de que la educación tiene que tener, vista desde el Estado, un enfoque integral. Y si pensamos en el caso ecuatoriano, ¿cómo podemos tener un buen sistema educativo si no resolvemos los temas de desnutrición infantil?
Imposible. ¿Cómo podemos tener un buen sistema educativo si no resolvemos los temas de violencia? Y hoy en día de crimen organizado incluso. Son temas que van a tocar de alguna manera la posibilidad de tener un sistema educativo adecuado y de garantizar ese derecho como tal. Y ahí también, como para un poco hacerlo gráfico, yo pensaba en esta película chilena que se llama Machuca. Que un poco el argumento es el siguiente, ¿no? Previo al golpe de Estado, hay este proyecto para integrar a los jóvenes de los sectores populares en colegios de élite. Y de alguna manera tratar de que el Estado juegue ese papel como de integración y de equidad. A lo largo de la película, ¿qué es lo que sucede? Que el colegio se convierte en el escenario de las tensiones sociales reales que no están resueltas y que no van a estar resueltas porque 2 chicos fueron al mismo colegio. Porque además, si agregamos a esto una lógica muy particular también de nuestra región y de algunas otras en el mundo, pero esta es una región que se mueve por las redes de capital que hace, ¿no? Entonces no importa que yo vaya al mismo colegio, pero hay redes de élites, redes de capital que se reproducen a lo largo de la historia del país y que se evidencian en lo laboral, que se evidencian en el tipo de educación al que accedes, en el tipo de cargos que ocupas, en el tipo de relaciones que haces. Entonces, esa visión de garante de derechos, si no tiene un proyecto más amplio que conciba la educación conectando todos estos elementos, es muy difícil que sea posible de materializarse, digamos, más allá de que lo importante es que efectivamente y sin duda el Estado es un garante de derechos. Y entonces, apelando a esa lógica quizás liberal, yo te diría, hay un derecho a que, comillas, mis hijos tengan una educación de calidad. El Estado no le provee la educación de calidad, por tanto, es el derecho de mis hijos a educarse en planteles privados que les den una educación de calidad, y el Estado debe compensar a las familias con dinero, como ocurre, por ejemplo, se plantean esas iniciativas en Brasil, compensaciones monetarias a familias para que paguen la educación de sus hijos en planteles privados de calidad. O simplemente también la perspectiva de que el Estado apoye e incentive la generación de colegios privados, universidades privadas, etcétera. ¿Cómo verías tú ese rol del Estado? El Estado tiene la obligación de apoyar, digamos, a universidades que cobran una pensión, a colegios privados o a familias que no quieren estudiar en el ámbito público. El Estado tiene una responsabilidad por sobre todas las cosas en lo público, ¿no? Ese es como el primer escenario en el que se debe mover. El segundo escenario, creo que si es que estamos en un contexto como el nuestro, es el que, admitamos que va a haber una competencia pública-privada, en la que actualmente el público está perdiendo de largo. El Estado tendría que generar las condiciones de igualdad en esa competencia. ¿Y cómo haces esto? Eso es invertir en educación. Eso es que si tú dices, tengo educación pública, es una educación de calidad porque tengo los profesores formados, porque, bueno, tenemos los mismos contenidos y hago una fiscalización de esto. Hago una fiscalización real de esto. Y en los hechos, el escenario ideal sería que, sí, quizá uno tiene las posibilidades para pagar un colegio privado, pero opto por lo público. Porque el público tiene la misma calidad del privado y me cuesta menos, o que sea el criterio. O sea, este es un tema de la libertad de poner a tus hijos a estudiar en donde tú creas que es lo más adecuado. Entonces, en ese sentido, sí, creo que la función del Estado es eso, como lo dije antes también, creo que es la de fiscalización y creo que también, de alguna manera, el Estado tiene que priorizar el sector público, ¿no? Eso es como su mandato. Y si es que hay esa competencia, asegurarla. Uh-huh. De hecho, en la educación ecuatoriana, el porcentaje de establecimientos educativos privados creció precisamente desde el advenimiento de Febres Cordero en el año 84 y con su tesis de la doctrina de la teoría social de mercado, economía social de mercado llamaba él, que generó incluso el impulso de diversas universidades privadas. Es decir, el rol del Estado dejó lo público para subvencionar también negocios en miras de este proceso. Pero sí. Si es que estamos pensando que el Estado en determinadas ocasiones
interviene para controlar los precios en ciertos sectores, no me parece a mí que sea descabellado pensar que en el sector privado tiene que haber un límite, un control a los precios del sector privado en los colegios y en las escuelas, porque hay una especulación grande y es un fenómeno que va recrudeciéndose. Cada vez es más pronto la reserva de cupo, cada vez es más pronto la prueba y la competencia y cuánto pagas para entrar a un colegio privado. Entonces sí estamos entendiendo, si tenemos un modelo de Estado que ha decidido entender que hay un sector privado que se mueve en la educación, bueno, la forma de garantizar ese derecho a la educación es también controlar ese sector privado y los costos tienen que ver con eso, ¿no? Sí, de eso lo hace hasta cierto punto, ¿no? ¿Ese control? No. O sea, en el sector privado los costos varían. Fluctúan en el mercado. Sí, que fluctúan el en el Estado mercado, diga, claro. hay estos índices. No, puedes tú tener... tensión. No estoy segura si estén establecidos los índices, pero puedes tener educación por $2,500, que es súper ampliamente los sueldos, ¿no? En otro punto del rol del Estado y la educación, ¿qué opinas tú de el Estado como un orientador de la educación hacia el mercado laboral, hacia las necesidades de las empresas, hacia el desarrollo económico y o productivo de una sociedad? ¿Está bien? ¿No está tan bien? Tuvimos experiencias, por ejemplo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde que se generaron más bien desde la meritocracia procesos que te decían, se conduce al estudiante a que siga esto, no tienes las notas, pues entonces ándate, no tienes las notas para medicina, ándate a enfermería, ándate a tecnología médica, etcétera. ¿Es eso adecuado o no dentro de las competencias del Estado? ¿O puede caerse en la obligación, como se han dado en otros estados, ¿no? Que directamente canalizan en los ex estados socialistas, digamos, cierto punto, ¿no? ¿Cómo verías aquello? A ver, yo creo que parte de la política que la política de educación tiene que estar conectada con el contexto laboral. Porque si no, a quien estás afectando es al propio beneficiario, a quien le estás otorgando el derecho, en la medida en que la educación está directamente relacionada con el espacio laboral. Ahora, ¿cómo se implementa eso? Creo que es a lo que hay que darle cabeza desde la política pública, ¿no? Pensemos todos los cambios que han existido en un periodo muy corto de tiempo en la educación, ¿no? Empujados por el COVID, pero además empujados por esta suerte de revolución tecnológica que vivimos a día de hoy. ¿Qué pasa si es que el Estado no conduce eso de alguna manera? Y cuando digo conduce, no es decir, vamos a estudiar todos esto, sino que tiene que estar conectado con lo que está demandando el mercado laboral. Entonces, si es que el mercado laboral está demandando determinadas destrezas, por ejemplo, digamos, a día de hoy, los datos son una destreza fundamental. La inteligencia artificial, incluso se ve en muchos colegios que se integra ya la materia de programación. Si es que el Estado no asegura eso a nivel de lo público, seguimos ahondando la brecha. Seguimos ahondando la brecha en un sistema público que está enseñando cosas que de aquí para cuando los chicos salgan a 12 años serán absolutamente obsoletas. Creo que tiene que intervenir en ese sentido. Ahora, la manera, y volviendo un poco al ejemplo que tú decías, cuando el Estado aquí impuso las pruebas de meritocracia, que no somos el único lugar en el mundo en el que esto sucede y las universidades funcionan así en varios lugares. ¿Cuál es la alternativa? Yo creo que la alternativa es que debe haber distintos tipos de ingreso a una universidad. Tú puedes hacer una prueba efectivamente, ¿sí? Porque las universidades no dan abasto, porque quieres que la calidad de los estudiantes esté a un nivel universitario. Ojo, ¿quieres esa calidad a nivel universitario? Tuviste que haber empezado en el colegio, ¿no? O sea, para poder hacer esta reforma... Lo contrario, generas inequidades, ¿no? O sea, no es el mismo nivel... Como Estado. Del colegial que va. Claro. De un colegio de capital, un colegio rural, ¿no? Para citar un... Sí, entonces tuviste que haber hecho la reforma primero en las escuelas, en la educación primaria y secundaria, para poder exigir eso en universidad. Ahora, pusiste una prueba. No todo el mundo pasa la prueba. Hay otras opciones, hay otras formas de ingreso. Hay un ingreso, no sé, con propedéuticos, con sistemas de nivelación, o
anticipándote, como tú mismo dices, el ejemplo rural. Me anticipo a que la educación rural, por acceso, por calidad, quizá por una serie de elementos, no es tan buena. Bueno, pues entonces instauro programas rurales de preparación a los chicos para poder ingresar a la universidad. O sea, no puedes desentenderte del problema completo. Tiene que ser parte de la propuesta que estás haciendo el ayudar a que, no es un tema de... Esto no es un cernidor, el Estado no cumple el papel de cernidor. Tiene que ayudar a que todos se integren dentro de un sistema que está bien, si es que es meritocrático, pero ayuda a que todo el mundo tenga capacidad de competir en esa meritocracia, digamos. Entonces, me parece que sí, que es una cosa en la que el Estado debe intervenir, pero que hay distintas formas de hacerlo. Decir, aquí, imponer, de pronto no es un tema de imponer carreras. Eso es complejo, pero si pensamos también, la educación de alguna manera responde a los contextos. Hablábamos el otro día aquí con los colegas sobre el tema de la crisis de las ciencias sociales. ¿A qué responde la crisis de las ciencias sociales? ¿Por qué se cierra una carrera de sociología? ¿Por qué la ciencia política pierde interesados en el estudio? Bueno, esa es la respuesta a lo que está pasando en el mundo, ¿no? O sea, es un mundo que va en un proceso de individualización, en términos generales, y que está viendo hacia otro lado, que está viendo hacia la comprensión de los fenómenos sociales en términos de datos, por ejemplo. Entonces, que un sociólogo te hable de la teoría que explica tales o cuales datos va perdiendo como un poco el valor, porque esta frase muy repetida que yo la odio, que es dato mata relato. No, la sociología tiene un relato que es fundamental para entender estos datos. Sin narrativa es vacío. Totalmente es vacío. Y yo pensaba, por ejemplo, hay en Oxford un centro de investigación que está dedicado a pensar, es el futuro de la humanidad. Día y noche pensando qué se nos viene para ver qué hacemos. Y claro, leí en un texto sobre democracia que lo que ellos dicen es, la democracia a futuro ya no es tan importante para nosotros. ¿Por qué? Porque se te viene una crisis ecológica y de medio ambiente brutal. Se te viene, hay un riesgo permanente respecto a la inteligencia artificial, que acá ni siquiera lo estamos pensando, creo yo todavía, pero que allá lo tienen claro. O sea, esto, si no hay control, es un riesgo. Todavía, sí. Y ellos ponen la energía nuclear, sí, pero ya incluso no tanto. Entonces, ¿qué nos...? Lo leí así, es uno de los voceros de este centro que decía, ¿qué importancia podría tener la democracia cuando tenemos riesgos que son de destrucción masiva? Y hemos probado que el proceso democrático puede poner a la cabeza a gente que incluso promueva esos riesgos. Entonces, si tienes el discurso de que la democracia ya no es el mayor riesgo de esta sociedad, o sea, que caiga la democracia ya no es tan problemático, y tienes el discurso de que la ciencia social ya no está explicando tanto las cosas, caes en un problema general que afecta directamente también a la formación en ciencias sociales. Y yo entiendo que, nuevamente, el Estado debe, de alguna manera, asegurar las condiciones a largo plazo de sus ciudadanos una vez graduados y demás. ¿Y cuál es la forma de hacer esto sin decir, a ver, voy a cerrar tal o cual facultad y aquí se acabó porque nos vamos por los técnicos? Es, de alguna manera... alimentando esas carreras para que respondan a los desafíos actuales. Y además, por otro lado, tienes un área que es fundamental para sopesar esas reducciones de cupos en determinadas carreras y que funciona muy bien a día de hoy, y que es la educación continua, que es una cosa que tampoco se piensa sesudamente, me parece a mí. La educación continua juega hoy un papel fundamental. Los procesos educativos de la universidad van acortándose cada vez más. Sacas la licenciatura y casi que ya tienes tu maestría y apuntamos a las especializaciones, ¿no es cierto? Entonces, algo súper experto en un tema muy particular. La ciencia política y la sociología ya son muy generales. Yo me dedico al estudio de comportamiento en ciudades desde la economía, no sé, una cosa así. Y este conocimiento se va profundizando después en los procesos de formación continua, que es a lo que se está apuntando en gran medida. Y ya ni siquiera escolarizados, o sea, tú tienes acceso ahora a cursos de varias cosas que los haces al margen de las universidades, porque adquieres las destrezas que te va a pedir un trabajo. Entonces, perdón, si por un lado hubo la explosión de estas... como los skills blandos, las capacidades, las habilidades blandas que responden a este mundo que cambia rápidamente, que necesitas, no sé, trabajo en equipo, respuesta inmediata, tal. Por otro lado, también lo que yo veo es que los nuevos trabajos empiezan a demandarte
inevitablemente un manejo de inteligencia artificial y un manejo de datos. Y yo creo que no sé hace cuánto fue, más o menos hace un año, por ejemplo, que sale el ChatGPT, que fue un escándalo para los profesores. O sea, todos escandalizados. Claro, la idea es no decir esto no, sino que esto tiene que tener una utilidad en la educación. Y eso hay que incorporarlo en los procesos educativos que pueden servir para medicina, para derecho, para matemática pura, pero que te permitan adquirir las destrezas que está demandando un mercado laboral. Y eso también puede ser responsabilidad del Estado en el sector público. Interesante las variadas reflexiones que se van conduciendo, el rol cambiante de la educación en el tiempo, en el Estado, los otros conceptos, los otros problemas adyacentes, la democracia, por ejemplo, tan discutida, un concepto tan hasta sobrevalorado, a veces podría decir. Están ustedes escuchando Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, los días jueves. El programa de hoy, las relaciones entre la educación y el Estado. La educación y el Estado. Querida Manuela, hemos hablado de lo conceptual, hemos hablado de diversos aspectos más bien importantes en la universalidad. ¿Cómo evalúas la relación entre la educación y el Estado en este país? Muy cambiante, sería larguísimo, en estos 10 años, tomando en cuenta que tuvimos desde el 7 al 17 un estilo y del 17 al 24 otro estilo de gobierno u otros estilos de gobierno. Tú quizás sabes la minucia de las diferencias en estos 3 últimos gobiernos. Si pensamos a lo largo de los 10 años de Correa, yo creo que en un principio hay una cosa que hay que reconocerle a ese proceso, quizás 2 o 3, que tienen que ver con la comprensión de un proyecto país, ¿no? Nosotros veníamos de muchos años en los que el país se había dividido en términos regionales. Esto tiene una raíz histórica y es algo que la política simplemente profundizó y que tiene una raíz histórica también vinculada un poco a las actividades productivas del país, ¿no? La costa y la sierra y tal. Y en ese sentido, los partidos van constituyéndose también a partir de ese regionalismo. Y las mismas normativas hacen que al tener, en su momento los congresistas tiren para su lado porque son congresistas que están trabajando por su región, por su zona específica, y haya menos visión de un proyecto nacional. Yo creo que con Correa sí hubo en un momento original una visión nacional y un proyecto nacional. Me parece que otra cosa que resultó muy provechosa inicialmente era el plan, ¿no? O sea, esos planes de gobierno. El plan decenal de educación. Sí. Que lo cuajó, ¿cierto? Así es, claro. ¿Y qué es? Introducir en lo público la idea de el pensar lo público. O sea, no es que me siento aquí y tengo 4 líneas para hacer política exterior, 4 líneas para hacer... No, pues, o sea, pensar lo público es pensar lo global y tener una proyección a largo plazo. Entonces, creo que por ahí esos primeros años tuvieron esa proyección y tuvieron sus efectos en ciertas cosas positivas y en ciertas cosas negativas. Constituyeron esto que te decía hace un momento, ayudaron a constituir esta suerte de Estado híbrido, ese discurso muy socialdemócrata de derechos y de acceso, que después en temas de educación se encontró con sus límites, ¿no? Y con la homogenización también, frente a la educación bilingüe, frente a procesos de ese estilo. Y con la comprensión, yo entiendo la lógica que puede estar detrás de la creación de más universidades y del cierre de otras. Pero muchas veces uno se pregunta, tienes una tremenda universidad pública en el país, ¿por qué no le invertiste a la universidad pública? A una universidad pública que tiene infraestructura, que tiene historia, que tiene procesos, que está ya, que si le ponías inversión, si le ponías cabeza, podía realmente quizás tener mejores resultados de lo que pudieron tener otras de las universidades creadas en ese momento. Entonces, sí, claro, se hicieron un montón de cosas que estaban, las evaluaciones, buena idea, mal ejecutada. Las escuelas del milenio, buena idea, mal ejecutada, desconectadas de lo rural, alejadas de las poblaciones, sacan a los profesores históricos que conocen de alguna manera. ¿Te parece que no están cumpliendo con los estándares de calidad? Forma a esos profesores. Entonces, me parece que hubo una serie de buenas ideas mal ejecutadas y que eso fueron constituyendo esta suerte de Estado híbrido. Ahora, el Estado puede
incidir en la educación y en cualquiera de los temas que le tocan de dos maneras, haciendo o no haciendo. Y lo que se viene después es la omisión. Lo que se viene después es la omisión. Entonces, a día de hoy, no tenemos Estado. En muchos temas, digamos. Tenemos un manejo del Estado, yo creo, desde una concepción neoliberal, absoluta, que no ha llegado a permearse totalmente en la estructura del Estado y en la forma de funcionamiento, porque es un Estado que arrastra otra historia, pero que está siendo gestionado de esa manera, y en donde la educación no es una prioridad, no está dentro de la agenda primordial del Estado. Y tenemos gente que está ocupando las carteras del Estado, que quizás no tiene la experiencia en lo público requerida para que el Estado funcione. Eso sin duda tiene efectos. Creo que además el país viene viviendo durante mucho tiempo en una disputa que termina siendo obsoleta y dañina, que es o somos correístas o somos anticorreístas. Y esto funciona también en la política pública. Nosotros vivimos del borrón y cuenta nueva. Entonces, si es que esto se hizo en el gobierno de Correa, no importa, se fue, porque nosotros no somos correístas. Y aquí hay que dejar la marca personal. Esta cosa que hacen todos los estados de volver a hacer la imagen del gobierno, que hacen todos los gobiernos, volver a hacer la imagen del gobierno, habla un poco de eso. Es como, el Ecuador antes no existía, pues, existe desde el día que yo me posicioné y puse mi nueva marca. Y yo creo que eso es un tema que responde a una inmadurez política que no logramos superar, como desde las fuerzas políticas, ¿no? Las fuerzas políticas, si es que podemos hablar todavía de partidos. Digamos que yo creo que estamos hablando ahora mismo de grupos de interés que están gestionando el Estado desde el gobierno, la búsqueda de espacios específicos para sus intereses particulares. Bajo esas condiciones, ¿qué es lo que más termina golpeado? Los derechos fundamentales. La salud, la educación, porque el gobierno convierte al Estado en un puente para la ejecución de intereses particulares. Y en ese sentido veo que no queda más que, si hacemos una proyección, que esto vaya solo resquebrajándose. O sea, la condición del Estado como garante de derechos en términos de educación no tiene, por ejemplo, otra dinámica que no sea la de vamos a relajar los requisitos para las universidades. ¿Pero por qué? Está bien, ¿quieres relajar? ¿Quieres que ya no se pidan? Sí, seguramente también estuvieron mal puestos esos requisitos, porque de pronto pedías en un país en donde la educación recién estaba saliendo a la luz, que los docentes tengan miles de publicaciones, tengan el cual. Bueno, eso es un proceso. Yo creo que un proceso inicial importante de delimitación, pero después debía, como que con las que quedaron, generar un proceso mucho más laxo en términos de acreditación, de coevaluación, etcétera, ¿no? Claro. Pero eso se continuó ahí bien punitivo. Eso se continúa, además. Y luego ya nada. Y luego, claro, no, voy a relajarlas, voy a quitarlas. Dime el argumento. Porque la política pública se toma con argumentos, se toma con pruebas, con investigaciones. Con consensos, sería con deseable. Consensos también, por supuesto. Esa es una de las grandes quejas de la reforma universitaria de Correa. Todas las universidades se sintieron aisladas del proceso, de la toma de decisiones. La gente que está viviendo el día a día de la universidad y no le llamas a preguntar qué te parece hacer esto. Desconectas la política pública, ¿no? Desconectas. Y entonces eso fue Correa, ¿no? Lo bueno, lo malo. Tú dices una frase, puede ser por acción o por omisión, y después de Correa hubo omisión. El neoliberalismo, que has dicho, los tres son neoliberales, no asentados en sí o diversos. Pero ¿en qué medida este neoliberalismo de Moreno, de Lasso y de Noboa ha incidido en que se reconfigure una propuesta educativa o en que se pauperice una propuesta educativa, o en que quizás tú consideras que no es así, que sí se ha cualificado ciertos aspectos? No, estoy de acuerdo en que esto solo ha ido pauperizándose, y me parece que tiene que ver con un país en el que se dejó de hacer política pública. Un país que se enfocó en el conflicto político, un país que perdió a esto que se suele denominar como
la clase política, ¿no? O sea, quien está al mando, quien gobierna, como te decía hace un momento, son grupos de interés. Entonces creo que eso inevitablemente ha golpeado no solo las políticas en educación, sino en otros temas también. Y aunque tengan distintos tintes, digamos que Moreno se plantea esta máscara de la transición, ¿no? Yo soy un gobierno de transición. Habrá que reconocer que todos han enfrentado crisis importantes que no dependen de ellos, ¿no? O sea, creo que la pandemia nos golpeó a todos y que inevitablemente iba a golpear sistemas como el educativo. Había sistemas en el mundo más preparados. Pero si no eres capaz de recoger los cadáveres de la calle, es muy poco probable que seas capaz de responder con la política de educación en un país. Entonces, en nombre del gobierno de transición, en nombre de no tener cuadros porque no tienes partido, eso también es un problema. O sea, tú postulas a las elecciones, te lanzas, ganas, tal, y el rato que te sientas en el Palacio de Carondelet, ¿a quién pongo? A mi amigo Pepito, que tiene experiencia. 10,000 cuadros más o menos se requieren para cumplir las funciones del Ejecutivo con sus diversas carteras, ¿verdad? Hablemos de subsecretarios, directores y básicos jefes de proyectos en todas las áreas. Y eso además considerando que aquí no se respeta lo que es un funcionario de carrera, porque aquí también es como borrón y cuenta nueva de todo. Y los funcionarios de carrera en muchos casos, habrá sí que matizarlo, pero son la memoria histórica, la memoria de las instituciones también, y hay que respetar eso de alguna manera. Es parte de comprender la democracia y comprender el funcionamiento del Estado. Entonces, claro, si tú llegas y piensas, ¿a quién voy a poner de ministro de, no sé, de educación? A tal persona porque estuvo en tal lugar y le conocí un día, hablamos, pero no estuvo en o es mediáticamente sí, conocida, porque sale en medios, ¿no? Y todo el mundo va a estar súper contento. Eso da legitimidad. Pero no estuvo porque no existió un proceso en el que se arme tu plan, pues. Lazo arma su plan de gobierno a través de su fundación. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Ecuador Decide, una cosa así. Son, ¿qué? 10 personas. Es un directorio. Es un directorio que se sienta a armar un plan. Y esos 10 no te alcanzan ni siquiera para los ministros. Entonces, si tú no tienes cuadros, no tienes política, es muy difícil que puedas tener algún nivel de incidencia en áreas, además, tan importantes como la educación, ¿no? Que requieren de técnicos. Es grave, es difícil la situación educativa, más en un contexto de que no hay energía, no hay no hay conectividad, no funciona el internet en los planteles que tienen internet, no hay agua en los planteles que tenían, porque se sabe que aún muchísimos planteles carecen de lo que serían factores asociados, o sea, tienen factores asociados para el aprendizaje, es decir, no tienen condiciones adecuadas para hacer la educación. No hay agua, no hay saneamiento, no hay canalización, etcétera. Y entonces, con todo ello, ¿qué debería hacer la administración actual del Estado o la administración, qué sé yo, para no ser tan inmediatistas, el próximo presidente o presidenta que llegue a este país para que se garantice este derecho a la educación de los ecuatorianos? ¿Qué deberíamos hacer? Dicen que no hay plata, dicen que no hay recursos, que el FMI nos da unas recetas en las que la educación no se consideran como tal, como prioridades, como siempre. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, creo que siempre esas preguntas son complicadas, sobre todo porque tampoco sabemos cuál es la opción. O sea, si hacemos una... ¿Qué harías tú? Más complicado. Más complicado. Porque siempre es fácil decir no lo hicieron. Pero digamos que yo creo que esto va me parece que lo central es empezar a comprender la educación con un enfoque integral, eso, inicial. Porque si bien, como te decía, en el tiempo de Correa se hicieron bien algunas cosas, esto no se hizo. Entonces, si yo voy a intervenir la educación, la voy a intervenir conectada desde pues, la escuela primaria, secundaria, universidad y el mercado laboral, de alguna manera, para poder dar salida a quien estoy formando. Creo que eso requiere de un plan. Nosotros, pasa una cosa también que es como en este Ecuador tan refundacionista que tenemos, siempre estamos como a la expectativa de inventar el agua tibia. Y esto no es así. O sea, la educación se ha desarrollado en otros países del mundo de largo y es cuestión de mirar a qué se está haciendo, saber evaluar las buenas prácticas, saber incorporarlas a la realidad nacional. Entonces, sí, no creo que no hay
no hay condiciones económicas, seguramente no las hay, pero la decisión del gasto público es una de las decisiones fundamentales cuando un gobierno se sienta ahí en Carondelet, y el gasto social no es menor. ¿Una política impositiva sería necesario quizás para tener recursos? Sí, claro, una política impositiva obviamente es necesaria para obtener recursos, siempre con la idea de que el Estado tiene la función de incluir y de generar igualdad, pero además, incluso para poder pensar en eso, porque tú no puedes venir y decir vamos a poner impuestos, vamos a poner tal, si no dices para qué, porque ya ves que nos suben el IVA y tal, y dicen es para la seguridad, bueno, dígame cuáles fueron los resultados. Me parece que aquí se hace todo un poco al revés, ¿no? O sea, primero pongo la política, después digo para qué era, y después, si eso, veo los resultados. Entonces me parece que hay que empezar a pensarlo de otra manera, ¿no? Y en términos de educación, esto no se puede improvisar. No se puede improvisar. Hay muchos organismos trabajando sobre esto a nivel internacional, y creo que el Ecuador debería apoyarse un poco más en esa experiencia. Creo que si tú me dices qué es lo que tiene que hacer el siguiente presidente, la principal duda que a mí me entra es que el siguiente presidente nuevamente puede ser una isla sin ninguna contención para lo público. Y eso es un problema. Entonces, quizás, y si vamos a lo más atrás, es que lo primero aquí es una reforma política. Y no esta reforma que dice que vamos a sacar el dinero público a los partidos, porque eso tiene una intención detrás, ¿no? Y es entrar en la lógica de la competencia y lo neoliberal, que puede pagar. Y aquí sabemos quién puede. Entonces, es volver atrás, ¿no? Es repensarnos políticamente. Creo que también los 10 años de Correa nos dejan muy golpeados en ese sentido, y eso se evidencia un poco en lo que hablábamos hace algún momento, ¿qué está pasando en la calle? Pues en la calle no está pasando nada, porque muchos de los tejidos sociales se rompieron. Y eso frente a todos los desafíos que enfrentamos a día de hoy, porque el crimen organizado y la violencia es un desafío grande, es inevitable que rompa un poco esa capacidad de respuesta ciudadana. Entonces sí, yo soy y esto aquí ya me sale como una cosa un poco más de los 70, yo soy una creyente de los partidos. Yo creo que por ahí va la forma de reestructurar el sistema. Y me parece que este país no se ha permitido en los últimos años ese partido de militancia, ese partido de proyecto, de plan, de diferenciación respecto de otro, ese debate. Creo que Correa la experiencia de Correa fue pedagógica en términos políticos. Creo que el país empezó a hablar de política. Se lograron establecer ciertas diferencias y decir, bueno, yo me siento más cómodo con esto y tú con esto. Ya, son proyectos. Y se polarizaron, ¿no? Se polarizaron. Correísmo y anticorreísmo. Ese fue el problema. Se polarizaron, sí, porque también creo que para poder mantenerte en el poder necesitas polarizar. Pero eso nuevamente es una mala comprensión de lo que es ocupar el gobierno. Importantes apreciaciones que nos entrega Manuela, y bueno, eso de impuestos que lo sugerí, no es el impuesto al trabajador en relación de dependencia. De hecho, algún estudio decía que así como hay paraísos fiscales, Ecuador está en uno de los infiernos fiscales, pero para esa clase trabajadora que se asume como clase media quizás. Sin embargo, los grandes grupos monopólicos y los grandes conglomerados empresariales que ganan bastante pagan muy poco. Los empresarios alemanes hace unos años pidieron a su gobierno que les suba los impuestos desde una perspectiva de inversión social y de dinamización de una sociedad entera. En el caso de Alemania, la sociedad más poderosa de la comunidad europea quizás. ¿Qué hacer por acá? Pues creo que estamos muy lejos de ese tipo de empresarios. Estamos llegando al final de este diálogo, de este Rompe el Muro, conversando con Manuela Celi. Tus apreciaciones finales, Manuela, algo que quisieras recalcar, tus palabras de despedida a nuestros amigos y amigas. Bueno, no, o sea, creo que en términos generales, creo que el estado de la educación en el país es un espejo del estado
en general del país, ¿no? Del desgaste de la política, del desgaste de la política pública, de la comprensión del servicio público, y que por lo tanto la capacidad de cambiar las cosas ahí solo puede ser posible si vamos hacia atrás. Y si vamos hacia atrás, eso depende de recuperar ese espíritu de participación y de militancia, que creo que tuvo su efervescencia en un momento en el país, y que ahora es un imperativo, ¿no? O sea, es una cosa que necesitamos para poder levantar políticamente al país y que después lo podamos ver en términos de política pública. Participación, organización, compromisos, retomar ese rol del partido antes que el grupúsculo interesado en un negocio y en un interés corporativo. Gracias a Manuela Celi por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes, queridos amigos, queridas amigas, que cada jueves están con Rompe el Muro, conversando sobre la educación. Y gracias, por supuesto, a Tito Chela, que nos apoya en la producción de este programa. Soy Alexis Oviedo. Nos vemos el siguiente jueves para otro diálogo en la educación. Salud y alegría. Buenas noches.